Bueno, si les parece, si todos están de acuerdo, vamos a comenzar con Alejandro, que está en la reunión desde hace ya un par de buenos minutos. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bueno, presento a Alejandro Mautino Guillén, que es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, candidato a doctor en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de literatura y del Consejo Editorial de la revista Metáfora, es investigador externo en el grupo de investigación Retórica, Literatura y Cultura en la Universidad de Lima y del grupo de investigación Es Andino de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él nos va a presentar su trabajo, Retóricas Antropoficcionales, la cosmovisión y la cosmovivencia de la narrativa de José María Arguedas, y lo escuchamos atentamente. Bien, muchas gracias. ¿Me confirman si se me escucha, por favor? Sí, te escuchamos Muy bien, perfecto. bien, bien. Un saludo para todos los amigos latinoamericanos que nos acompañan en esta mesa e igualmente saludar a la profesora Aymara de Llano, de quien tengo un grato recuerdo desde San Marcos. Bien, el título de esta ponencia es Retóricas Antropoficcionales, la cosmovisión y la cosmovivencia en la narrativa de José María Arguedas. El propósito de esta investigación es indagar en cómo la memoria cultural y comunicativa se vinculan a la cosmovisión y a la cosmovivencia a través de la figura cósmica de la Illa Andina en la obra arguediana, particularmente en Diamantes y Pedernales y Los Ríos Profundos. Por un lado, observaremos a partir de la obra de Arguedas cómo la memoria cultural es el espacio depositario interior de saberes culturales, cósmicos y que regulan el mundo de manera consciente e inconsciente. Y por otro lado, nos interesa subrayar la memoria comunicativa como una forma de comunicación de saberes y prácticas socioculturales en el ámbito cotidiano y que por tanto se vinculan a la cosmovivencia. En este sentido, la ponencia desarrollará nuestra visión sobre cómo la Illa Andina es entendida en la cosmovisión representada en la poética narrativa arguediana y cómo esta perspectiva rige en muchos casos la actuación de sus personajes. Es decir, existe una relación de correspondencia entre la noción de Illa, su presencia en el espacio andino de las narrativas arguedianas y su desarrollo interior en tanto desarrollo de la trama como de los valores cosmogónicos. Ernest Cassirer refiere que el hombre es un animal simbólico, pues para comunicarse, para establecer relaciones de diferenciación, figuración y para comunicarse utiliza símbolos. En este sentido, todo lo que nos rodea es signo, es lenguaje y dota su significado de valores culturales. Desde esta perspectiva nos valemos de los aportes de la noción de representación o mimesis aristotélica, no solo desde las acciones o desde la realidad per se, sino ya desde la representación del lenguaje a partir de las nociones de Tomás Albaladejo, desde la retórica cultural, quien se refiere sobre el lenguaje como una representación secundaria de este a través de conceptos como la modelización y la estilización de la misma. Es así que nos interesa subrayar el valor que tiene el lenguaje literario arguediano, pues en este el signo verbal no solo representa de modo esencialista el género narrativo, sino a partir del signo verbal, la palabra escrita, quiero decir, se representa a la danza, a la música, al canto, a lo antropológico y a la voz oral a partir del signo verbal escrito, lo cual complejiza su discurso haciendo de esta una textualidad híbrida, erróneamente catalogada como una narrativa etnóloga. Arguedas rompe todo esencialismo de la teoría literaria y la teoría de los géneros, pues su literatura persigue un arte integrador, tincuy. Dicho de otra manera, su ars creativo no pretende ser únicamente narrativo desde el esencialismo occidental, sino que integra a otras artes y, por supuesto, también implica otra forma de entender y leer, entre comillas, estos textos. En este sentido, el arte integrador arguediano exige ir a límites más allá de la percepción,
en el sentido de articular el arte al cosmos, que denominamos antropoficcional. La Illa Andina en la obra de Arguedas. Luz Fajardo sostiene que el mundo o la realidad no es solo lo que percibimos a través de los sentidos, sino también lo que trasciende los límites de la percepción. Por consiguiente, el mundo es representado por medio del lenguaje, y en este, a través de diversos mecanismos de operación, se construyen realidades figurales. Es así que aparecen diversos estilos de pensamientos figurativos, que van desde las construcciones vinculadas a lo simbólico, a la cotidianidad, y hasta otras más elaboradas como procesos figurativos antropológicos, aquellas elaboradas en contextos culturales de interés de grupos, entre muchas otras posibilidades. Desde los diversos procesos figurativos que ha desarrollado la narrativa arguediana, creemos que la representación ficcional de la Illa es importante en una o más novelas arguedianas, pues aparece en muchas de estas. La Illa Andina es un concepto que se relaciona con la luz no solar que crea diversos seres Illa, entre ellos los opas. Esta noción de la Illa Andina existía ya en el periodo prehispánico, de tal forma que su semántica se ha ido ampliando y modulando según su contexto sociocultural. Sin embargo, hay algunas constantes que se reiteran en los múltiples usos y contextos en las que aparece, y es que su naturaleza está vinculado al mundo mágico y cósmico que viene del mundo de arriba, Hanan Pacha, que se conecta con este mundo, Kai Pacha, y con el mundo de abajo, Luku Pacha, para generar un cambio, una dinámica que tiene que ver con un doble discurso, el del bien y el mal, el de la luz y la oscuridad, el de la abundancia y la carencia, entre lo sagrado y lo profano. En este sentido, en la cosmovisión andina, este es un concepto muy amplio, al igual que otras palabras como Pacha, que tiene una perspectiva amplia y que por supuesto también regula la acción del sujeto runa con su entorno. La memoria cultural y la memoria comunicativa en la narrativa arguediana a partir de la Illa Andina. Astrid entiende a la memoria como una construcción discursiva emparentada a una evocación colectiva muy amplia. De esta forma, la memoria es un espacio virtual que almacena información, conocimientos, historia y toda forma de discursos que articula una sociedad. Asimismo, desarrolla los planteamientos del antropólogo alemán Jan Hassmann, quien distingue dos tipos de memoria, la memoria cultural y la memoria comunicativa. Particularmente sobre la primera, la autora subraya que la memoria cultural cumple una función de almacenamiento social vinculada al recuerdo presente a través de objetivaciones fijas que se sostienen en una dimensión temporal. En nuestra investigación, por ejemplo, nos interesan todas las formas de referencia hacia la Illa Andina y que han sido y aún forman parte o forman el modo en el que se entiende el mundo. Como mencionamos, la noción de Illa está arraigada desde el periodo prehispánico hasta nuestros días. De ahí que sea un concepto cósmico importante. En este sentido, esta memoria cultural ha sido evidenciada por medio de diferentes fuentes como la oralidad, el testimonio, la observación, la participación en rituales, para luego ser representada en otro soporte, la escritura y el papel, donde no solo aparece una cosmovisión, sino otras que entran en tensión. Estas cosmovisiones que parecen fusionarse contradictoriamente nos dan muestras de la compleja cosmovisión andina. En la obra de Arguedas, en las dinámicas entre la oralidad y la escritura, se pueden advertir las marcas de la memoria cultural. Me refiero a la presencia de la oralidad representada como signo verbal escrito en las voces de los personajes y a la perspectiva de la oralidad desde el narrador. Al respecto, sobre la oralidad, Carlos Pacheco ha subrayado que este es un fenómeno sociocultural, donde es posible procesos de adquisición, preservación y difusión del conocimiento, sino también en el desarrollo de concepciones del mundo y de sistemas de valores. En Yaguar Fiesta, por ejemplo, podemos advertir cómo se articula la memoria cultural a través de la oralidad como difusora de conocimientos y que tiene que ver con concepciones del mundo. Cito: los coñanis decían que había salido del Torcococha. Dicen se hizo remolino en el centro del lago junto a la isla grande y que de en medio del remolino apareció el Misitu, bramando y sacudiendo su cabeza. Todos los punurunas
contaban esta historia desde Puquio hasta Larcay. Los coñanis decían que corneaba su sombra, que rompía los queñuales. Fin de cita. Como se puede advertir en esta cita textual, la oralidad a través del dicen y contaban no obedece a una comunicación sin más, sino más bien tiene que ver con una representación del mundo cósmico andino en el que se ha representado al Misitu a partir de la condición de Illa, y que la sociedad se sostiene en torno a este mundo simbólico y de valores que han sido sostenidos en el tiempo y en la memoria. Asimismo, en Diamantes y Pedernales se puede advertir cómo la presencia del Opa Mariano posibilita la conexión del ser con lo que representa, es decir, la presencia del Opa hace que los lacayos reconozcan a partir de la memoria cultural su representación simbólica en el mundo andino. Cito, los lacayos del Ambra habían comprendido ya por la figura, por los ademanes del músico, que era medio upa, que era un illa, ser con virtudes mágicas tocada por algún rayo benéfico. Fin de cita. También en los ríos profundos, a partir de la memoria cultural y la narración etnográfica, se describe la naturaleza simbólica de la illa andina y su familiaridad con ciertas terminaciones de palabras en quechua que guardan estrecha relación semántica. Cito, la terminación quechua iyu es onomatopeya. Iyu representa en una de sus formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo, música que surge del movimiento de objetos leves. Esta voz tiene semejanza con otra vasta, illa. Fin de cita. Como hemos podido advertir, la representación de la illa andina se sostiene en función de la memoria cultural y la oralidad como un fenómeno sociocultural, en donde la cosmovisión se construye a partir de un sistema de valores ficcionalizados. De otro lado, Astrid Erb afirma que la memoria comunicativa realiza la función de una memoria de todos los días y que se sitúa en la actualidad a través de la interacción cotidiana y cuyo contenido refiere a la historia limitada. Por ello nos interesa observar a la memoria comunicativa como una forma de comunicación de saberes y prácticas socioculturales en el mundo cotidiano y que por lo tanto se vinculan a la cosmovivencia. Al respecto, Iyakachi Yusnay sostiene que, cito, para los pueblos indígenas en este sentido no solo es cosmovisión, sino cosmovivencia, que va más allá de la esfera del ver, observar, interpretar el mundo. Es una cuestión de convivir en relación respetuosa y armónica, no solo con la naturaleza, sino consigo mismo y con los demás. Fin de cita. A partir de este aspecto, la relación de cosmovivencia y sus dinámicas a partir de la figura de la Illa entre el Opa Mariano y don Aparicio, cuando este último mata al Opa Illa, o entre el Opa Mariano y la comunidad del Ambra, quienes integran la tierra. En Diamantes y Pedernales, por ejemplo, se lee, cito, los indios llaman upa al que no oye, a los idiotas o semidiotas. El músico Mariano tenía algo de upa. Iba a ver las fiestas de los barrios y contemplaba los grandes bailes de indios y mestizos, los convites fastuosos, las danzas desde lejos. Fin de cita. Como se puede advertir en esta referencia, aparece la memoria cultural a través de la expresión los indios llaman, que tiene que ver no solo con la escena en mención, sino como un valor representacional heredado con este tipo particular de sujetos. Así el OPA, los idiotas o semidiotas son raros, extraños, es decir, illas, pero particularmente en esta cita, la memoria cultural que construye un sistema de valores a través de la cosmovisión rige las acciones de la cosmovivencia. Así entienden en el mundo de las relaciones interpersonales la presencia de la illa andina. También podría observarse más adelante en la novela cuando el Opa Mariano muere asesinado y la comunidad lo integra en el ritual del entierro, entendiendo obviamente su condición de illa. Para finalizar, como hemos podido advertir, hay relaciones interesantes a partir de la dinámica del personaje Opailla, pues su presencia se construye a partir de dualismos simbólicos de exclusión e inclusión social, propio del ámbito de la dinámica entre la cosmovisión y la cosmovivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Les recuerdo a todos que
vamos a hacer las preguntas al final, ¿sí? Voy a revisar si no hay algún expositor más y si no pasamos a conversar, a hacerle preguntas a Alejandro. Bueno, me parece que estamos con los expositores, no se ha conectado alguien más, así que si están de acuerdo pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, los invito a que si tienen alguna pregunta, valoración o algo que quieran hacer sobre el expositor, compañero y colega que acabamos de escuchar, pueden hacerlo, no es necesario levantar la mano, pueden abrir el micrófono, nos escuchamos todos. Sí, Alejandro, más que una pregunta, un comentario. Cada vez más me voy convenciendo de que la producción de Arguedas termina siendo una enciclopedia, en el sentido de que es un universo inacabable de información y de datos de una cosmovivencia o una, como vos lo venís planteando, ¿no? Y además, digo, vos hiciste una relación muy interesante, cómo esa figura de Ilia y Lopa se va complementando, se va desplegando ante nosotros, tanto en los ríos profundos como en diamantes y pedernales. Me gustó mucho tu trabajo, te lo agradezco mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Aymara. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, Alejandro, gracias por tus palabras, tu saludito. Me gustó mucho tu ponencia y, bueno, esta cuestión de la memoria cultural, yo creo que hay que seguir trabajándola porque da para muchísimo, ¿no? No solo en Arguedas, en otros autores también. Por supuesto, como dijo Silvia, Arguedas es algo inconmensurable, porque uno puede seguir y seguir y seguir trabajándolo. Me gusta esta cuestión de trabajar lo antropológico también, que se ha dado en algunos trabajos de este congreso, y me parece muy interesante como un gran continuum, ¿no? Toda la obra de Arguedas, tanto en ficción como los ensayos antropológicos y etnológicos. Así que bueno, me interesó todo lo que dijiste y creo que esto de la memoria cultural es algo que hay que seguir trabajándolo porque es lo que recupera, ¿no? Lo que a través de la rememoración individual es lo que me parece a mí que se recupera para la posteridad, ¿no? Ese es el gran valor que tiene la literatura de estas zonas, ¿no? Lo que ha trabajado la literatura es sobre esa cuestión, es decir, lo que se quiso silenciar y que no se ha podido silenciar tampoco desde digamos, otras artes, pero yo creo que el discurso literario ha puesto esta cuestión sobre el tapete y es lo que más tenemos que trabajar para que se siga viendo la tradición latinoamericana, ¿no? Y la influencia que pueda tener sobre otras lógicas occidentales que son lineales, que son, ya sabemos, autoritarias, que son también machistas. Bueno, ver todas estas cuestiones, ¿no? Que van surgiendo con los distintos momentos de nuestra producción. Gracias.
Una mesa de uno es. Una mesa ¿Qué de les uno, pasó? una ¿Qué les mesa de pasó uno a los una mesa demás? solitaria. con Saludos, coordinación. profesora Aymara. Mm. Gracias, Silvia, por tu comentario. Bueno, yo creo que ahí hubo un problema con los horarios, ¿no? Yo Ah, casi también entro a las 5:30 hora peruana, ¿no? Pero ahí decía Argentina, ¿no? Argentina-Brasil. ah, Y al lado estaba a las 15 horas y yo entré de casualidad por si acaso no me vaya a confundir y ya pues probablemente eso haya pasado, ¿no? Hubiera claro. sido interesante poder quizás compartir algunos otros trabajos sobre Arguedas, ¿no? Bueno, el mío forma en realidad parte de un trabajo doctoral que estoy tratando de desarrollar en estos años y que tiene que ver que quizás con Arguedas, que es un autor muy estudiado dentro del Perú. Sin embargo, me interesó estudiar, por ejemplo, los personajes Illa, ¿no? Dentro de la obra de Arguedas y advertí que más allá de esa famosa referencia que hace Arguedas en el capítulo 6 de Los Ríos Profundos, donde explica qué es Illa, ¿no? Hay otros personajes Illa también, ¿no? Como el Opa Mariano, la otra Marcelina, ¿no? Que aparece en este cuento La Huerta, ¿no? Y que hechiza, ¿no? A los hombres precisamente orinando, ¿no? Y esa orina es Ujú. la atracción y ya que ejerce, ¿no? Sobre este joven Santiago, ¿no? Lo mismo La hace la Curju. Opa, ajá, ¿no? La Curju Gertrudis, ¿no? De todas las sangres también. El pongo es también un illa, ¿no? Ya que en realidad este concepto de illa es un concepto muy amplio, ¿no? Y ha sido desde el ámbito antropológico estudiado únicamente como una piedra besar o como una conapa que es, digamos, capaz de generar abundancia en el ámbito agrícola y ganadero. Pero también hay personas illas, ¿no? Es decir, un sordomudo, alguien que nació ciego, alguien con alguna joroba, o personajes que tienen un dedo más o un dedo menos, es decir, personajes aumentados y disminuidos dentro de la cosmovisión andina. Lo raro termina siendo Illa, ¿no? Y esta concepción aparece incluso ya revisada por Juan Poma de Ayala, ¿no? Que hablaba del dios Illapa, que era una deidad incluso temida, ¿no? Antes de la llegada incluso de los incas, ¿no? Y este concepto hasta el día de hoy aparece en muchos rituales, ¿no? Entonces, mi trabajo va por esa línea, ¿no? Por desarrollar esta representación ficcional, ¿no? De la figura de Lilla, no solamente personajes humanos, ¿no? Sino también personajes no humanos. Por ejemplo, ese famoso Quillinchu también es un personaje Illa, mágico, ¿no? Y que se articula con esta triada del arpa, el opa y el quillinchu. Van siempre los tres, ¿no? Entonces, bueno, en suma, ese es el trabajo que estoy desarrollando, ¿no? Sobre Arguedas, ¿no? Leer, revisar nuevamente toda la narrativa de Arguedas sobre la clave de Elilla, ¿no? Hay otro personaje no humano que es el Misitu también, ¿no? Y ahí está claramente, ¿no? De que el Misito también es un illa, ¿no? Nace de los rayos, ¿no? En una laguna, ¿no? Entonces, hay bastantes personajes illas en la obra de Arguedas, ¿no? Casi en todas, en realidad, ¿no? Incluso en El zorro de arriba y el zorro de abajo, este músico charanguero sordomudo es también un illa desde la cosmovisión andina, ¿no? Bueno, Claro. Arguedas da para mucho, como mencionaba Silvia, ¿no? Siempre es una enciclopedia abierta, es como un cuento borgiano, ¿no? Gracias, un gusto poder saludarlos y poder conversar al menos en esta virtualidad, ¿no? Gracias Silvia por tu comentario, igualmente Anton, profesora Aymara, gracias, y he tenido la oportunidad de conocerla y bueno, es una bonita experiencia, aunque haya sido esto prácticamente quizás un monólogo, ¿no?
No, pero estuvo, recién la saludé a Diony también. Estuvo Dionisia muy también está lindo. por aquí. Ahí la Ya, vi. sí, está ¿Qué Fue tal? Dionisia. Muy muy, buenas muy, tardes. Silvia Hola, buenas muy Mellado tardes. también, un significante. saludo. Diego, pensaba mientras hablabas de tu proyecto doctoral que es un enfoque muy simpático y al mismo tiempo muy original. Es verdad que ocurre eso ahora mientras vos venías enumerando algunos personajes, Silvia, y al mismo tiempo pienso, yo nunca leí nada escrito sobre ese tema, así que es original. Está bueno. Sí. ¿Qué tal, doctora Aymara? Muy buenas tardes. Yo ¿Qué llegué muy tal? tarde también porque no podía acceder con el link, Ah, pero bueno, gracias Alejandro, conozco tu tema de investigación y bueno, aparte de las obras de Arguedas también, aquí en Andahuaylas es muy conocido el Illa para los que crían cuyes sobre todo. mm, Para asegurar la abundancia, para que no se enfermen. La mayoría cría en sus cocinas y tienen a su hilla escondida por allí y les provee de repente ellos, bueno, es la creencia, ¿no? La firme creencia de que les va a permitir de que sus cuyes se reproduzcan más rápido, estén sanos y tiene mucho celo de que las personas o las personas que vienen de fuera o que visitan la casa, ¿no? La familia, vea a la hilla. Generalmente la tienen escondidita en un rinconcito, en un lugar especial y me hacía recordar esta ponencia de Alejandro, que también hay una roca illa en forma de cuy, ¿no? Que está también en otra comunidad. Entonces, Andahuaylas es muy conocido no solamente por sus chicharrones, sino también por sus cuyes, ¿no? Entonces, una forma de preservar o multiplicar y cuidar a sus animales es teniendo a su hilla. En realidad, la mayoría de las personas no solamente tienen una hilla para los cuyes, tienen para otros animales, ya sea para ovejas, para sus llamas, para sus alpacas, tienen su hilla. Igual también las tienen en las chacras, ¿no? Es esa el comentario que puedo hacer, Alejandro, y gracias también por compartirnos tu ponencia, aunque no te escuché. Bueno, yo también quiero hacerte un comentario porque acaba de entrar Jorge y él también es parte de esa, como expositor, como la coordinación también, pero antes de que exponga, quiero felicitarte por el trabajo porque me pareció súper interesante entender la memoria desde estas dos perspectivas, es decir, como algo cultural que evidentemente los estudios que estoy realizando van por ese lado, ¿no? La memoria oral y la que testimonia, ¿no? También como lo conectaste con las obras de José María Arguedas, me parece, con Jaguar Fiesta, me parece algo muy novedoso, como dijo Aymara. También me quedé pensando y la verdad que quisiera, si no es de molestia, pedirte alguna bibliografía, algún dato bibliográfico sobre esta memoria. Creo que hablaste de Carlos Pacheco, pero no recuerdo, de la memoria comunicativa, ¿no? Que es la cosmovivencia, lo que referías vos. Pienso que esta memoria comunicativa es la que, bueno, claro, la de la cosmovivencia, la de la vivencia y la que se vive todos los días, y me parece interesante pensar que pueda haber algún discurso o alguna manera, alguna poética que refleje esto de la comunicación, que vaya más allá de la memoria, que vaya más allá del testimonio ancestral, ¿no? Que tenga que ver con entiendo que lo comunicativo tiene que ver con lo contemporáneo. Entonces, ¿qué se transmite hoy en día con esta memoria no comunicativa? Si hay una continuidad muy marcada, muy clara con esa memoria cultural, o si hay marcadas diferencias.
Sí, gracias, Anton. Bueno, los tres textos son de este alemán Jan Hassmann, y de ahí está el de Astrid Erl y el que mencionaste, ¿no? Pacheco, ¿no? Básicamente ellos plantean que la memoria cultural por sí sola no puede existir, sino es gracias a la mediación de la memoria comunicativa quien construye precisamente, ¿no? En el tiempo esa memoria cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he tratado de organizar toda esa información acerca de la Illa Andina, precisamente por esas huellas de la oralidad que están desde los documentos de la colonia, ¿no? Desde los lexicones incluso revisando los textos de antropología, incluso los propios textos ya en el ámbito ficcional de literatura, ¿no? La Illa Andina no solamente aparecía en Arguedas, ¿no? Sino también aparecía en un autor anterior a Arguedas, que es Enrique López Albújar, ¿no? En este famoso cuento El campeón de la muerte aparece este personaje Illapaco, ¿no? Y ahí aparece la figura del Illa, ¿no? También está en Óscar Colchado Lucio, un escritor andino de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX. También está en la poesía, está en Tupac Amaru Chisman, está en la poesía de Odi González, en La Virgen Arcabucera, ¿no? A partir de la referencia simbólica del arcabuz, ¿no? Y el arcabuz dentro de los lexicones también eran entendidos como unas formas de illa, ¿no? Por esta representación del rayo, ¿no? El sonido y la luminosidad, ¿no? Pero bueno, a veces me explayo mucho con el tema, pero gracias por tu comentario, ¿no? Gracias a ti. Buenas tardes, Jorge. No sé si quiere oficiar de coordinación. A continuación podría estar su ponencia y luego la de Charo. Entonces, si tiene a mano las biodatas y demás, le cedo la palabra y me quedo acá hasta que termine la mesa. Hola, muy buenas tardes. En principio, permítanme ofrecerles mis más sinceras disculpas. Tuve una confusión absoluta con el horario. Estoy en México y calculé mal las conversiones de horarios y bueno, se me complicó. Acabo de darme cuenta, no estaba en casa, salí a hacer unas cosas y bueno, fue un lío. Disculpen, de verdad, lamento mucho esta confusión. Sin más, si les parece, voy a dar lectura a mi ponencia, que creo que es la que estaba en el programa. Me parece que la doctora Eva Castañeda, que también estaba en México, tuvimos la misma confusión. Y el problema es que ella tenía programado un examen profesional en este momento, entonces ella no va a poder conectarse debido a esta situación. Entonces, bueno, les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Sin más, voy a dar lectura a mi ponencia. Voy a compartir en un momento algunos textos que voy a citar para que sean visibles en pantalla. La ponencia tiene por título... Perdón, es que estoy apenas terminando de sacar todo el programa. La ponencia tiene por título Arguedas y Vallejo, vanguardia crítica e identidad en la poesía peruana. Doy lectura al texto para no ocupar más tiempo. La identidad de la literatura peruana durante el siglo XX se construyó en torno a dos nombres mayores, César Vallejo y José María Arguedas. En ambos casos, se trata de escritores que añadieron una progresiva conciencia social en torno a la realidad peruana a la dimensión estética de sus obras, reflejando en ellas rasgos identitarios de su cultura nacional. No obstante, en ambos autores convive también la atención a la realidad del mundo, una suerte de eclecticismo cultural que se ve reflejado de forma evidente en su producción poética, abundante y conocida la de Vallejo, escasa y poco atendida la de Arguedas. En ambos casos, la praxis lírica asume una conciencia doble. Por un lado, existe la voluntad de afirmar la identidad nacional expresada generalmente vía el recuerdo familiar y la experiencia infantil. Por otro lado, la atención a la realidad extraterritorial y supranacional aparece mediante la puesta en práctica de un discurso poético vanguardista, el cual asume como rasgo distintivo el descreimiento en los valores de la cultura moderna frente a lo que oponen su particular concepción del ser peruano. Asumimos como punto de partida dos principios analíticos para este trabajo. Primero, el discurso lírico nombra una opción de realidad elegida por el poeta, la cual, no obstante, será expresada como transfiguración estética, nunca como realidad factual.
Esta obviedad cobra importancia en el presente análisis debido a que el componente biográfico en Vallejo y el etnográfico en Arguedas están altamente codificados en su obra. Sin embargo, leemos un discurso poético que enuncia identidad y crítica, nunca autobiografía o antropología. En otras palabras, leemos su obra como la conciencia del poeta que busca inventar por la palabra, no inventariar la realidad. Dicho en palabras de Guillermo Sucre, cito, el mundo no es solo realidad, sino también experiencia, y la experiencia del poeta es sobre todo verbal. Es obvio que puede nombrar las cosas, pero al hacerlo está tratando en primer lugar con palabras. Esas palabras, a su vez, no expresan el mundo, sino que aluden, interrogan, ordenan a una experiencia del mundo, lo que es distinto y más preciso. La verdadera originalidad, así como la intensidad, no reside en lo nombrado, sino en la manera de nombrarlo. No está en lo visto, sino en la manera de verlo. Fin de la cita. El segundo principio que rige nuestro trabajo es la íntima trabazón que buscamos mostrar en el discurso poético de Vallejo y Arguedas entre crítica e identidad, expresada a través del arsenal retórico surgido en las vanguardias literarias del siglo XX. Creemos que la tradición poética peruana así lo justifica. Además de estos dos autores, basta recordar a Alberto Hidalgo y su simplismo, poemas inventados, a Carlos Oquendo de Amat y sus 5 metros de poemas, o la vena surrealista representada por Javier Abril, César Moro y Emilio Adolfo Westphalen, para entender la penetración que las nuevas estéticas literarias tuvieron en la poesía de Perú. No obstante sus obvias diferencias, la nómina enunciada comparte un espíritu de época con los dos autores que trataremos, imposible de soslayar si deseamos apreciar en su justa dimensión la obra poética de quienes hemos presentado como los constructores de la identidad literaria peruana. Voy a saltar una parte para darle sentido a todo. Así entonces, en lo que sigue buscamos mostrar en la obra poética de ambos poetas los rasgos que caracterizan un discurso lírico formalmente vanguardista que, al mismo tiempo, rescatan de la tradición personal el sustento afectivo y compositivo de su trabajo estético. Para tal efecto, revisaremos de César Vallejo los poemas 23 y 32 de Trilce, así como un fragmento de Telúrica y Magnética recogido en Poemas Humanos. Para el caso de Arguedas, las traducciones hechas por él mismo de Llamado a algunos doctores, Oda al Yet y Ofrenda al pueblo de Vietnam, todos ellos recogidos en el tomo 5 de sus obras completas bajo el nombre de Catatay. Lo primero que hay que señalar sobre estos poemas es que, si bien nacen en momentos y circunstancias muy disímbolas, median alrededor de 40 años de distancia entre la escritura de uno y otro poeta, el sustrato vanguardista se mantiene incólume. Tanto el poema trílcico 32 de Vallejo como la Oda al Yet de Arguedas representan, por señalar un caso, la inclusión de referentes tecnológicos que dinamizan la vida personal. Los versos de Vallejo inician del siguiente modo. Les comparto en pantalla para que ustedes puedan ver esta situación. No tengo la opción de compartir habilitada. A ver, ahora sí. Dame un segundo que intento dar. Sí, muchas gracias. Bueno, si no, continúo leyendo y les refiero únicamente el poema, que es el poema número 32 de Trilce. Si puedes un intentar poema. Compartir ahora. A ver, Me parece ya, que perfecto. habilite. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Listo, está en pantalla. El poema inicia con estos versos. 999 calorías, rum, rap, rat, chas, serpentínica, bizcochero, jafada al tímpano. Estos son los versos iniciales del poema. La sinestesia inicial transforma el ruido del automóvil en un sonido que se entrelaza como serpentina con el grito del bizcochero para subirse, enjirafarse al tímpano. La expresión numérica, 999, así como la onomatopeya, rum, rap, rap, chas, y la representación fonética del grito del panadero, bizcochos, proyectan dos niveles de realidad personalizados. Por un lado, la percepción sensorial del calor y el ambiente representado. Por otro, la vivencia acústica de la escena. Esta complejidad poética, típicamente vallejiana, no es más que la puesta en marcha de una escena típica, el calor del mediodía en una pequeña ciudad. No podemos hablar aquí de voz lírica ni de sujeto poético, sino de un nivel máximo de objetividad en la experiencia individual. La poesía de Vallejo, entonces, particularmente en Trilce, será un registro hiperestésico de la voluntad poética. En palabras de Saúl Yurkiewicz, cito, la poesía de Vallejo registra la realidad tal como la experimenta una subjetividad hipersensible, hiperafectiva y hasta estimuladamente neuropática. Una intelección aguda, capaz de abstraer de la situación inmediata, individual, una proyección genérica y de dotar a la circunstancia puntual, biográfica, anecdótica, de una dimensión suprapersonal. Fin de la cita.
Por otra parte, Arguedas representa en un sentido análogo la misma característica señalada, el referente tecnológico que dinamiza la vida personal. En Oda al Jet leemos, aquí tenemos el poema, Oda al Jet, que es al que me voy a referir. En este mundo estoy sentado más cómodamente que en ningún sitio, sobre un lomo de fuego, hierro encendido, blanquísimo, hecho por la mano del hombre, pez de viento. Sí, Jet es un hombre. En este caso, la aparente inacción del sujeto lírico se compensa en virtud de las connotaciones que se derivan de la elección léxica y las construcciones metafóricas. Lomo de fuego, hierro encendido, pez de viento. Aquí, la expresión poética consigue un extrañamiento o desautomatización, dirían los formalistas, del acto de viajar en avión. Hasta antes del último enunciado citado, el nombre jet no había aparecido, y es solo en este fragmento donde se inicia el proceso de elaboración del concepto. Las metáforas refieren, casi en sinécdoque, a las partes del jet, por lo que la descripción del objeto podría pasar por simultaneísta. Se refieren impresiones parciales y superpuestas que no encuentran su síntesis hasta la afirmación reveladora. Sí, Jet es un hombre. En este proceso, semejante al de Vallejo, la subjetivización de la experiencia del vuelo se ve reconfigurada solo en virtud del procedimiento descriptivo señalado. De tal manera, estamos de nueva cuenta frente a un proceso donde la voz que enuncia busca despersonalizar la acción para concentrar su enunciado en la dimensión suprapersonal señalada por Yurkevich. Ahora bien, los conceptos de identidad y crítica que buscamos en estos autores son susceptibles de analizarse en estos fragmentos. Me explico. Tanto Vallejo como Arguedas contraponen en ambos poemas las consecuencias de la inserción de esta nueva realidad tecnológica, el automóvil, en la vida cotidiana. Claro que, para ambos, cotidianidad es sinónimo de tranquilidad, particularmente en sociales pequeños si pensamos en sus ciudades de origen, Santiago de Chuco y Andahuaylas. En este sentido, la percepción del hombre no habituado al vértigo de las grandes ciudades, que ya existe en los años 20 y fue expresado en múltiples manifestaciones vanguardistas, será necesariamente de extrañeza. Pero la lucidez literaria de Vallejo y Arguedas les permitió enhebrar en su discurso poético realidades contradictorias, o, más bien, evidenciar el hiato existente entre la vida moderna y la cotidianidad rural. De esta forma, Vallejo expresa el absurdo de un automóvil en un ámbito ajeno al citadino. Dice, nuevamente, en su poema que acabamos de citar, la cita marcada con el número 3, remeda al cuco, roéis, tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. La onomatopeya que equipara un motor con el relincho de un caballo, roéis, evidencia el absurdo propuesto. Como el automóvil debe tener sed y por lo tanto buscar agua. La siguiente estrofa continúa el absurdo planteado en la metáfora. Si al menos el calor, mejor no digo nada. En este caso, la falta de comprensión frente al autocarril descrito antes ya no es por no saber cómo entenderlo, es no explicarse que es un vehículo ajeno al paisaje en ese entorno. Es aquí donde aparece de forma más clara la crítica frente a la modernidad que Vallejo propone en este poema. En el caso de Arguedas, la crítica es más evidente. En el fragmento ya citado, se refiere al jet como hecho por la mano del hombre para luego afirmar. Y aquí está en la cita número 4. Hombre, Señor, tú hiciste a Dios para alcanzarlo. ¿O para qué otra cosa? Para alcanzarlo lo creaste y lo persigues ya de cerca. Cuidado con el filo de este jet, más penetrante que las agujas de hielo terrenas, te rompa los ojos por la mitad. Es demasiado fuego, demasiado poderoso, demasiado libre, este inmenso pájaro de nieve. El ritornelo que estructura el poema, Dios es hombre, el hombre es Dios, es una suerte de falso silogismo que evidencia la crítica a la modernidad planteada por Arguedas. El jet es una nueva Babel, hiciste a Dios para alcanzarlo lo creaste. Y como tal, entraña los peligros consabidos de este intento, solo que a la inversa. Si el hombre es Dios, él mismo provoca la condena bíblica, pero solo podrá hacerlo sobre sí mismo, ya que Dios es el hombre. Nuevamente, es el hombre en su absurdo moderno quien provocará el nuevo derrumbe. Cuidado con el filo de este jet, más penetrante que las agujas de hielo terrenas, te rompas los ojos por la mitad, es demasiado fuego, demasiado poderoso, demasiado libre. Pero, además de la crítica, la identidad arguediana puebla el texto. Cada construcción retórica emula el discurso tradicional de la poesía quechua. Si bien no tocaremos este sustrato compositivo por ahora, deseamos al menos destacar el apunte de William Rowe al respecto. Cito: en la poesía quechua, las emociones no son simples proyecciones individuales, más bien se perciben como emanando de la naturaleza. Además de esta naturaleza que se aflige, es reflejo de un orden social completo y no de la existencia individual. Fin de la cita. El acerto de Rowe permite abordar otro aspecto de los poetas objeto de nuestro estudio, la capacidad del texto para ser la expresión literaria de un conflicto individuo-sociedad. El famoso primer verso del poema de José María Arguedas, llamado Unos doctores,
llamado a algunos doctores, que es este, dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Expresa una voz colectiva que, no obstante su forma gramatical, opera como un individuo social. Enfrente, el ellos del poema expresa la voluntad colectiva hegemónica a la que hay que interpelar, que confronta y niega posibilidad de existencia a la identidad confrontada. El nosotros del poema, que es, de acuerdo con el texto, un pueblo sojuzgado y oprimido. Este conflicto tiene repercusiones incluso en la naturaleza. Dice el poema: ¿por qué se ha detenido un instante el sol? ¿Por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor? Es interesante que el tiempo físico de dos poemas hasta aquí tratados se instale en el mediodía, debido muy probablemente a que es la hora de mayor esplendor del sol, otro sustrato cultural que puebla la hora de estos dos poetas. A la pregunta, ¿desde dónde habla Arguedas en sus poemas?, Paula Miranda responde, cito, desde una heterogeneidad discursiva y cultural, donde lo indígena está instalado conflictivamente en la modernidad literaria, social y cultural. Fin de la cita. Es decir, que el fundamento innegablemente quechua de la obra arguediana es un dato de segundo orden al momento de abordar el poema. El hablante lírico se instala en un conflicto que trasciende el dato factual para proyectar una crítica a la modernidad y su carga de exclusión a lo otro, que es siempre lo no occidental y lo no judio-cristiano. Dice en el texto, al terminar, no huyas de mí, doctor, acércate, mírame bien, reconóceme, ¿hasta cuándo he de esperarte? Vallejo, en cambio, proyecta su conflicto de identidad frente al mundo, que ya se sabe proviene de un desarraigo y del sentimiento de nunca pertenecer de todo a ningún lugar excepto el hogar materno, en términos de un reclamo a la imposibilidad de mantener el espacio privilegiado a salvo. Dice en el poema 23 de Rilke: tal la tierra oirá en tu silenciar, cómo nos vamos cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable. Y nos los cobran cuando, siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías, no se lo podíamos haber arrebatado a nadie, cuando tú nos los diste, ti, mamá. Aquí, espacio privilegiado no se refiere a ubicación física, sino al discurso poético creado por Vallejo, donde la biografía familiar transmuta el pasado en paraíso perdido e irrecuperable. Es decir, que la identidad en la poesía de Vallejo pasa necesariamente por el desamparo y el abandono. La tierra oirá en tu silenciar, pero también por la ausencia de asideros temporales. La poética vallejiana siempre está en un tiempo deseado, pero nunca efectivo en el ahora, lo que expresa de forma clara el famoso verso inicial del poema 6 de Trilce, el traje que vestí mañana. Acción pretérita y adverbio de futuro, ambos sin evidencia del presente. Particularmente en su poesía trílcica, según apunta Guillermo Sucre, Vallejo está en constante búsqueda de, cito, el religamiento al mundo a través de la memoria que rescata el tiempo de la infancia. Es sobre todo una manera de habitar en lo primordial, en la unidad del ser y en la inocencia. Tanto Arguedas como Vallejo buscan en su poesía la expresión exacta de una realidad social. Sin embargo, esa expresión, para hacer poesía, requiere un tratamiento formal ineludible. Más que revelar la realidad, la codifican en el poema para potenciar sus efectos. Pasa, por ejemplo, con el poema Ofrenda al pueblo de Vietnam de Arguedas, en el cual, bajo la apariencia de un discurso oral y tradicional, se construye un poema con rasgos eminentemente escritos y modernos. Cito brevemente un fragmento de este poema, que dice: cuando unas gentes, los yanquis, pretendieron inmolar en Vietnam al pueblo entero con máquinas de fuego construidas, cuando creyeron que así podrían dominar el mundo, el pueblo de Vietnam, con el solo vigor de sus manos eternas, los ha hecho correr hasta la luna. Además de las evidentes referencias contemporáneas de la época, el retruécano Máquinas de Fuego construidas instala una actitud, ya no solo una referencialidad contemporánea. Es, según lo expresado por Paula Miranda, una necesidad política y cultural de explicarse y explicar el nuevo lugar que ocupa lo popular indígena en una sociedad que cambia aceleradamente. Me voy a saltar ya por términos de tiempo la última cita y nada más cierro con un párrafo. En suma, creemos que la poesía de Vallejo, lo mismo que la de José María Arguedas, son ejemplarizantes de la forma en que el discurso lírico puede expresar mucho más que la mera subjetividad del autor, sea una recreación que no reflejo de conflictos personales, sociales, identitarios o de cualquier otra índole, sin perder por ello su complejidad estética. Reiteramos que solo una lectura atenta desde la perspectiva analítica permitirá otorgarle a cada obra, como en este caso a la poesía de Arguedas, su verdadero valor literario. Como él nos señaló, a propósito de la novela indigenista, y en palabras susceptibles de parangonarse a todo género corriente, y recuerda la famosa sensibilidad nueva propugnada por Vallejo, termino con esta cita de Arguedas:
La indigenización es un acto de sensibilidad indígena y no de voluntad indigenista. La obra indígena es acto inocente y fatal del creador político y artístico y no es acto malicioso, querido y convencional de cualquier vecino. Quiera que no quiera, ses o no ses indigenista, y no están aquí para nada los llamamientos, las proclamas y las admoniciones en pro o en contra de esas formas de labor. Fin de la cita. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Discúlpame, el tiempo nos apura y tenemos hasta las 18. Sí, lo sé. Vamos a escuchar a Charotito, sí, su trabajo se llama Locura y Misticismo, en la novela Todas las Sangres, de José María Arguedas, y ella es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así que la escuchamos atentos. Charotu. Bueno, buenas noches. Yo me encuentro aquí en Portugal y creo que es el horario correcto, no sé, estoy un poco asustada con eso. No sé si entré al horario completo, pero bueno. Voy a leer mi texto. Dice, Locura y misticismo en la obra de Arguedas. Dice, acompañada o no de misticismo, la locura en el ser humano siempre ha estado presente en los procesos históricos y sociales. Muchas veces incluso los locos han marcado la historia de un pueblo para bien o para mal. Así, por ejemplo, en sus contextos respectivos, tenemos el caso de Iván el Terrible, Juana de Arco, entre otros personajes. En todas las sociedades, las reglas sociales marcan el comportamiento del individuo. Si un individuo se distancia de los parámetros impuestos por la sociedad, lo destierran. Ahora bien, si la locura ha estado presente desde siempre en la historia de la humanidad, no ha sido ajena a la literatura. Muy por el contrario, escritores como Miguel de Cervantes Saavedra, con su novela Don Quijote, el licenciado Vidriera, William Shakespeare con su famosa obra Hamlet, al igual que el famoso escritor Dostoyevsky con su novela El Doble, Crimen y Castigo, etc. Muchas de esas novelas citadas, sus personajes nos han marcado, nos han llenado y nos han llevado a otro estado de sentimiento psíquico. La novela de Todas las Sangres de José María Arguedas también desarrolla un sentido excepcional de los personajes, salvadores, místicos, locos, etc. En este sentido, la obra de Arguedas nos abre a un mundo complejo con personajes cada vez más intensos que otros. A su vez, podemos ver que hay todo un mundo sonoro a través de esta locura, donde también se expresa el caos, el movimiento, etc. Cada personaje de la novela de Todas las Sangres tiene voz propia. Al mismo tiempo, los mundos donde esos personajes se movilizan están llenos de divinidades. Así, pensemos, por ejemplo, en la fe en los sapus, los indios, y en la de Dios en los blancos. Más allá de las cuestiones religiosas, casi todos los personajes de Todas las Sangres, pese a un contexto que los obliga a interactuar, viven como locos. Otra de las cosas que quiero señalar es el lenguaje, el diálogo, que se torna también por momento una cuestión de locura que consta de unas características que representa un mundo de caos. En este sentido, citando a Michel Foucault, nos dice que el lenguaje y la locura están ligados bien. Es un tejido, dice, muy intricado, donde en el fondo y es posible distinguir del uno y del otro. A su vez menciona que la literatura y la locura en nuestros días tiene un horizonte común, una suerte de línea de unión que es el de los signos. Foucault también señala que la locura y la literatura quizás sean para nosotros como el cielo y la tierra. Nos rodean por todas partes, pero están ligadas una a otra por una especie de gran apertura que nos deja penetrar, en el cual justamente hablamos. Uno de los clásicos donde se puede notar lo que dice Foucault en este sentido es la novela El Doble de Dostoyevsky, donde el personaje Yakov Petrovich muestra una doble personalidad por el cual suscita rechazo en la sociedad. Y es ahí
que es interesante analizar este tipo de conflictos en los personajes, pues nos recrea ciertos actos performáticos que sacuden emocionalmente al lector. Todas las sangres, en este sentido, también se puede analizar bajo esta mirada, y creo yo que esta novela de Arguedas, el autor, yo creo que tiene una literatura plena, y yo lo llamo esto el arte de narrar en la obra de Todas las sangres, en donde se visualiza la polifonía de voces, que todo el mundo yo creo que lo saben, y no solamente los personajes, sino también el sonido de la propia naturaleza, el lenguaje que expresa los propios animales, los cantos, el escenario mismo, que es ya completamente mítico. Todo está tejido en la novela de Arguedas, está lleno de signos y sonidos. En todo esto, leer Arguedas nos llena de placer en este sentido, en el sentido de que hay una sonoridad importante que también es el caos. Citando en esa forma a William Rowe, señala que el canto produce una especie de intercambio energético entre el interior de la persona y el ambiente, aduce a la lógica del mito, y que los sonidos de las cosas no humanas se oyen como fuesen humanos o viceversa. Un ejemplo claro donde se esclarece sobre la importancia de la sonoridad es en el libro de Julio Estrada titulada El sonido en Rulfo, y dice lo siguiente: la percepción de sus lectores son conducidos a la experiencia de escuchar íntimamente los relatos que evocan las sonoridades, que alcanzan los recovecos de la memoria auditiva, inventan situaciones que conducen a un pensar del oído. Una escena que narra este complemento de la locura y sonoridad es cuando, voy a citar aquí la novela, porque no hay mucho tiempo, es cuando Asunta de la Torre mata al ingeniero Cabrejos. Tenía el revólver listo en la mano. Luego, cuando el hombre cayó, se acercó y le acertó un balazo en la oreja. Ya no oyes, criminal, dijo. Vendiste mi pueblo sin que sea tuyo. Mataste a Gregorio, que era inocente, lirio y eucalipto. Asunta va presa, y en el camino se oían los grillos, el canto de los insectos, la voz del río, la luz de las estrellas y el oscuro y profundo cuerpo de la montaña fortalecían a la joven. Asunta de la Torre entra en una cuestión emocional, creyéndose salvadora del pueblo, mata a Cabrejos. Y lo interesante de esta parte de la obra, del texto de la novela de Arguedas, es que le acompaña todo el espacio de la naturaleza, le acompaña la sonoridad que habla Julio Estrada, que también nos hace sentir al lector. Voy a continuar citando partes de la novela de Arguedas. Dice: los grillos y los sapos hablaban, su voz se levantaban como agua sonora. Llegaban los astros hacia vibrar la médula de las piedras más puras, cubría de silencio la figura apenas visible de las montañas, y los abismos acrecentaba dulcemente el frío, pero don Bruno no los oía. Esto tiene que ver, siempre lo digo, el acto performático de las escenas en la novela Todas las sangres, donde casi todos los personajes están en una situación muy de histeria colectiva, donde cada uno refuerza el sentido de esta noción de cierta locura extrema que escribe Arguedas en los personajes. Voy a leer otra parte, citando la novela también. La serpiente Maru es para ellos la laguna que se encrespa cuando se enfurece. El Amaru dispone de sequías o las lluvias que malogran la tierra, y que dice que los fondos de los lagos o en las cuevas hondas donde gotea el agua de todo el cuerpo de los cerros que ellos, los indios, pues adoran. Esto es parte de la locura y el lenguaje, la sonoridad que está en la obra de Arguedas. No voy a detallar todos los cantos, que también es importante en la obra de Todas las sangres.
Por eso yo llamo en la primera parte, es el arte de narrar de Arguedas. Yo creo que es la obra, para mí en particular, es la obra más importante de Arguedas, porque está el sonido, están los cantos, está las escenas también, está el teatro que se ve, está el cine, etc. Pero eso no lo voy a, bien voy a retomar. Por otro lado, digo, si hablamos de misticismo y locura, podemos ver que al inicio de la novela, el personaje que actúa al inicio de la novela es el viejo, ¿no? El viejo que da inicio a todo lo que se va, a toda la novela, y sí, el viejo, Aragón, y la muerte de la vieja Rosario. Ese es el misticismo, ¿no? Empieza por ahí la locura, ya se empieza a ver esto. Uno de los temas, por falta del tiempo que no voy a hablar sobre el suicidio. Es un tema muy interesante. Dice, los suicidios en la novela Todas las Sangres, para mí, bueno, es terrible, pues no hay una expresión de llanto por parte de ninguno de los personajes. Por el contrario, existe como una aceptación y comprensión de este tipo de acto. Los personajes fríamente no se oponen y dan su opinión acerca de por qué sí tenía que suicidarse los personajes. Voy a leer, por ejemplo, el suicidio de Ledesma. Dice, no habló, cojeando, se echó a caminar en dirección del río, llegó al borde del abismo, se persinó y se lanzó al vacío. ¿Quién mató a Ledesma? Ese hombre ya no tiene mundo. El padre Cisneros le quitó la tierra y este le quitó el alma. Otro suicidio que es el de Galico. Como un perro con mal rabia, don Fabricio se bebió 3 grandes sorbos de aguardiente. Adiós para siempre, señorita. Avanzó hasta el andén de la despedida y con una pistola se disparó con un balazo en la cabeza. Estos son los dos suicidios que se dan. Se le cortó el internet a ella, ¿verdad? Sí, Vamos a ver si puede se congeló. conectarse. Veamos si puede retomar la conexión. No, me parece que se fue. ¿Sí? Ay, ¿se fue la señal? Sí, ahora te escuchamos. Sí, ¿ahora? Se fue. Sí. Gracias, Martín. Bueno, voy a pasar, no sé cuántos minutos me quedan. Si no te falta mucho por terminar, esperamos a que termine sin problema. Ya, está bien, ok. Voy a pasar a... Voy a andar... ¿Me escuchan? Sí. Ok, perdón. Voy a empezar a leer una parte muy interesante de la obra. Yo creo que eso es espectacular porque es el inicio de lo que es lo místico en realidad. La esperanza, voy a cortarlo mucho porque dice, el gran señor desconfió del maestro. Dice, un pintor ambulante que recorría entonces la provincia fue llamado por Don Andrés a la nueva hacienda. El gran señor desconfió del maestro por la facha que mostraba. Hablaba bien el castellano, vestía de fuerte y no de bayeta como los indios, pero cuando se quitaba el sombrero, su cabellera gruesa se enrizaba con sus ojos muy negros, sufridos. Como si tuvieran fiebre, el pintor parecía algo loco y bastante indio. ¿Tú, pintor? ¿Tú sabes?, le preguntó don Andrés. Toda la Biblia, contestó el maestro.
De hoy en la mañana pinta a Jesús bautizando por San Juan en el río, le ordenó el Gran Señor. A la mañana siguiente, en un muro lateral de la capilla se veía el Jordán, a San Juan Bautista y a Jesús en el agua. Una paloma aleteaba sobre ellos y a lo lejos unas torres y casi raras blancas. Sí. Y eso, le dijo el hacendado, a Jesús lo veo humilde, santo, pero no hermoso como era, y has hecho a San Juan más grande que a Jesús. Era más alto, contestó el pintor. ¿Y qué le parece el río? Como el resto, a los pies del Señor se ve que el agua lo reverencia, y es agua del río, pero le has pintado demasiados peces y muy grande. Los peces tenían que ir de todo el río y ver nuestro Señor. Mientras iban, crecían, pues, y se regocijaban. Ahí está. Consta en la Biblia, dice, no, Señor, en el alma. Yo soy el último pintor que anda. La religión lo está malogrando los mercaderes. Es cierto, contestó don Andrés. Pinta toda la capilla, cobra lo que quieras. Yo no cobro. Siéntame a su mesa para comer. Deme un cuarto para mí solo, que mi caballito coma bien. Después, me da usted 2 libras de oro y me voy. Con esas 2 libras alcanzaré algún pueblo donde todavía quieran pintores de iglesia. Yo no sé hacer otra cosa, soy antiguo. Muy bien, hijo, y pinta lo que quieras. En 30 días dejó en los muros escenas de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Usaba para los colores polvos desleía en las ollas y fuentes de barro. Un pongo le sirvió de ayudante. Cuando don Andrés y la señora Rosario fueron invitados a ver la capilla ya decorada, ambos se quedaron entre absortos y confundidos en la puerta. El maestro había pintado batallas, el circo romano, a Daniel entre las fieras, a Jonás en el vientre de la ballena, a Jesús orando en el huerto, la última cena, la crucifixión y un gallo enorme cantando. Las figuras humanas que formaban una corriente en las 4 paredes aparecían orilladas de flores, de pájaros extraños, de ramas con hojas verdes y amarillas. En 30 días, tú no debes pensar cuánto pintas. En todas las partes harás las mismas figuras. No, señor, yo pinto según de quién es la iglesia. Don Andrés observó la última cena y se acercó a verla. Estuvo buen rato mirándola. Ven, llamó al pintor. Ese Judas es el cholo ladrón asesino de Cisneros. ¿Dónde lo has conocido? Le dijo en secreto. Ah, se dio cuenta usted. Una sola vez lo he visto. Me servirá para siempre, para Judas, para Herodes, para Caín. Y le dice, has pintado bien a ese cholo asesino. Tienes un hijo sin madre. ¿Cómo? No sabemos quién es la madre, pero es su hijo. Se parece a él. Bien, señor, ahora ya me voy. No, espera, que entren los colonos. Llamó a los 100 indios de la Providencia, haciendo tocar las campanitas de la torre. Primero se arrodillaron ante el patrón y luego entraron a la capilla. No pudieron contenerse y lanzaron exclamaciones de júbilo. La capilla era por dentro como una flor, una caja de sorpresas. Fueron arrodillándose delante de muchas escenas y festejándolas. Todos se detuvieron frente a ver la última escena y observaron el rostro del gordo, de los ojos pequeños, los cabellos en desorden, como vellos de araña venenosa de Judas. A mí, bueno, yo estoy leyendo esta parte que yo creo que muchos no... ¿Cómo le puedo explicar? Que yo creo que muchos no han citado esto, pero esta parte de la obra de Arguedas es interesante, este capítulo, donde sí expresa y cuenta la narración del inicio que iba a ser toda la novela. Es el inicio porque justamente está don Andrés vivo y pinta todas las escenas que se debe hacer. Pinta incluso al Cholo Cisneros, al hijo del Cholo Cisneros, que iba a ser lo peor. O sea, es el inicio de todo. Entonces también hay cierta locura. En el lenguaje, incluso hablando, hay cierta locura, cierto misticismo, ¿no? Cuando le dice, bueno, ¿conoces? Sí, es que era más alto Jesús, ¿no? Era más como no se puede conocer, pero hay como cierta complejidad, cierta locura, cierto
cierto lenguaje también que uno dice, ¿cómo? Bueno, está bien, pero ¿lo has pintado bien? Sí, claro, consta en la Biblia, no, consta en el alma. Una cosa así que tú puedes hablar como medio de locos, ¿no? Entonces, esta parte de Arguedas es súper interesante, o sea, desde aquí ya inicia, porque uno cuando lee el comienzo de Arguedas no se da cuenta cuál es el inicio, pero en este que creo que es el capítulo 13, 12, da inicio y sí te dicen cómo se inició, bueno, cómo se inició toda la novela, cómo se inició San Pedro, etcétera, etcétera, y cómo se iba a reproducir. Como que ya está pintado la narración entre las paredes, ¿no? Y a partir de las obras también de arte que muestra. No sé si estoy bien con el tiempo. Sí, ya si tenés conclusiones o algo, porque nos estamos excediendo con el tiempo, quizás si hay una ronda de preguntas podemos seguir a conversar. Bueno, mejor así nomás porque si no me voy a extender más. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. A ti, bueno, no sé si alguno de los participantes, expositores y demás que estamos aquí presentes tiene alguna pregunta para hacerle a Charo o a Jorge. Estamos para escucharnos. Yo también puedo participar, ¿verdad? Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, a mí me gustó mucho creo que a Jorge, me gustó mucho tu exposición, Jorge. Yo también estaba más o menos con el tiempo, porque estoy en horario Portugal, y tuve miedo de esto. Creo que no sé si es el horario Jujuy con Argentina mismo, es otro, no sé. Pero me gustó mucho tu exposición yo había leído la poesía de Vallejo, 999 calorías, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que es bueno, acerca de los heraldos negros, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando dice, pero me gustó mucho eso y la comparación que tuviste, el acercamiento con Arguedas. Eso fue fenomenal. No había yo tenido esa idea de comparar de repente dos grandes poetas, ¿no? Cada uno a su estilo, ¿no? Porque no hay cada uno tiene su estilo, ¿no? Y eso me gustó mucho. Para mí lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Me gustó mucho. Claro, el tiempo yo creo que es corto, ¿no? Creo que es más todavía. Cita también a William Rowe, que sí habla acerca del sonido, ¿no? De la polifonía también, etcétera. Entonces, sí, estuvo muy buena tu ponencia. Te lo agradezco mucho, Charo. Sí, efectivamente es un trabajo un poco bastante más, no un poco, bastante más extenso para un artículo completo que estoy terminando y que en realidad la idea es esa, precisamente hacer una comparación de algo que difícilmente se percibe, que son las cercanías o los puntos de contacto, sobre todo en este asunto que es la construcción de una cierta noción de identidad a partir de el uso de recursos vanguardistas, que es un elemento poco atendido. En Vallejo se ha codificado mucho el asunto de la vanguardia por razones que todos conocemos. En Argueda se ha mencionado un poco más, pero es muy interesante que las construcciones son análogas, buscándole un poco, evidentemente va por ahí el asunto, parte del trabajo que, insisto, yo espero que pronto pueda salir publicado, tiene que ver con eso, con encontrar ciertas codificaciones que probablemente se conectan mucho con lo que todos ustedes han trabajado ya sobre Arguedas. Me habría gustado escuchar las ponencias previas, alcancé obviamente a escuchar la tuya por esta situación lamentable del tiempo de confusión que tuvimos, pero creo que es muy interesante ir encontrando estos puntos de contacto para hacer una lectura bastante, creo, más profunda. A pesar de que se ha dicho mucho sobre Arguedas, hay mucho todavía por decir, y en este caso particularmente se trata de pensar en algunos recursos que son poco utilizados, ¿no? Creo que es un poco también lo que tú citabas respecto de partes que usualmente no son consideradas y que eventualmente ahí uno puede tener mucho filón para encontrar cosas. Te agradezco muchísimo el comentario, desde luego, y por supuesto que también al menos pude escucharte un poco a ti, Charo, te lo agradezco también. Sí, qué pena que no pudimos escucharlo más porque es el horario, pero yo entré al horario correcto, yo me fijé en internet si era el horario y yo me quedé sorprendida, yo pensaba que era otra mesa, que había entrado otra mesa. Y no sé por qué sucede eso del horario. Yo estuve con el horario, me fijé correctamente si era el horario correcto. O sea, estuve todo programada, dije, y bueno, todavía con 5 minutos antes, ¿no? Ingresé 5 minutos, porque si no, no iba a ingresar. O sea, yo dije, qué raro.
Entonces me sorprendí, mi cara de sorprendida, dije que mi mesa comenzó, no puede ser, casi me muero, los nervios, ¿no? O sea, que es una locura, ¿no? Hablando de locura, Y es sí, una locura. para colmo, yo también ya tenías juntas las fichas, estaba muy preparado y bueno, tuve que salir a hacer unas cuestiones fuera de casa. Me tocó en el camino, el doctor Guamán me avisó y dije, perdón, o sea, de verdad, mi más sinceras disculpas en ese sentido. Está bien, Es habíamos un hecho horario, la... No, es el mismo horario que en Argentina, todo unificado. No sé si Jorge, hicimos la conversión con el DF, no sé si te encuentras Sí, ahí. sí. Es que lo que pasa es como hace un par de semanas tuvimos cambio de horario, yo lo tenía contemplado con el otro horario. Ay, Entonces, el cambio de horario. y tuvimos un cambio de horario, cambiamos al horario de invierno y bueno, eso fue un lío y bueno, la doctora Eva Castañeda también ofrece sus más sinceras disculpas, ella estaba programada para participar en esta mesa y justo tenía programado un examen profesional pensando que iba a terminar a tiempo para conectarse y bueno, pues lamentablemente pasó esta situación, justo. Bueno, igual, agradezco que nos hayamos podido ver, compartir la mesa, fue un placer escucharlos, aprender de sus temas, de sus líneas de investigación. Lo mismo le dije a Alejandro, que ya se retiró. Quizás si hubiésemos tenido un poquito más el tiempo con antelación, podríamos haber charlado todos los ponentes, pero está bien, yo les agradezco las exposiciones que fueron maravillosas, tanto la de Jorge, bastante interesante, y la de Charo. A veces el tiempo de 15 minutos no alcanza, la mayoría de veces, así que espero leer sus investigaciones, sus artículos en algún momento. Oh, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y las disculpas absolutas. Ay, sí, disculpen el cambio de horario. Es terrible, terrible. Está bien. Si no tenemos algún otro comentario, podemos ir terminando, cerrando la mesa. ¿Hay alguien que quiera comentar, decir algo? Yo no sé si es que hay otra persona que ha hecho su mesa, si nos puede comentar un poquito, de repente podemos, las personas anteriores que están ahí, que han hecho su participación, están ahí, podrían comentar a lo menos un breve su trabajo, algo, o se podría, porque yo creo que la mesa era un poco de Arguedas y sucesivamente había cosas, temas en comunes, ¿no? Entonces se podría, creo que se puede. Sí, hubo varios puntos de conexión entre todas las exposiciones. Tristemente, Martín Alejandro, que fue el primero en exponer, se retiró. Hemos conversado un poco con él, pero se retiró hace un rato ya, así que quedaron ustedes nada más. Y igual, de todas maneras, la mesa está grabada, así que la van a encontrar en la grabación en YouTube. La grabación se va a subir al canal de YouTube, Sí. ¿verdad? Sí, nos Perfecto. vamos a poner en contacto con ustedes por cualquier cosa para que tengan la grabación, tengan las conferencias también, así que bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Gracias, ustedes. chao. Adiós, hasta luego, un placer. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Para los que quedaron en la mesa, si es que no estaban en el chat cuando copié el link, se los voy a volver a mandar. Así pueden completarlo.